Buenísimas tardes, gente bonita de todas nuestras redes sociales que nos siguen. El día de hoy tenemos una entrevista súper especial con un personaje icónico de Mashcanú. Su nombre es la maestra Tere, muy conocida en el barrio de Zaragoza y en todo Mashcanú. Ella fue directora de la escuela Doctora Montessori y vamos a hablar un poquito, una pequeña reseña, una pequeña anécdota acerca de su travesía por la primaria Doctora Montessori. Buenísimas tardes, maestra. Buenas tardes. Regálenos su nombre completísimo. Claro que sí, con mucho gusto. María Teresa de Jesús Canto Catzín. María de Jesús, mejor conocida como la maestra Tere. Exactamente. Platíquenos un poquito acerca de la historia de cómo fue que se estudió para maestra. Mira, yo estudié como maestra porque tuve unas maestras excelentes. Al ver cómo enseñaban, y si puedo decir sus nombres. Claro que sí, con Claro mucho que gusto. sí, está la maestra Lupita Parra, la maestra Mirna Novelo, de las que me acuerdo, la maestra Gladys Góngora Salazar, que fue mi madrina de 15 años. Me gustaba la forma en que daban sus clases y yo dije, voy a ser maestra. Oiga, la educación en ese tiempo era muy diferente a la actual. Completamente. Las maestras eran Completamente. pues otra cosa, otra. Así es, así es. Eran amigas de los alumnos. Ok. Yo tuve unas maestras tan buenas, tan excelentes. Jugamos softball con ellas, la maestra Dulce, allá de la maestra Camelia, allá teníamos nuestro campo de softball. Jugábamos en las noches softball. ¿En el parque? Ellas, sí, en el parque. Allá en lo que es frente a UCAS, el punto de UCAS, Ahí era. allá en ese campo de softball. ¿En dónde estudió para maestra? En el Colegio de Educación y Patria, en Mérida. Mérida. En Mérida. De ahí Sí. empezó a trabajar para. De allá salí y me fui como maestra fundadora de la escuela secundaria Ramón González Jiménez de Jalachó De Jalachó. en 1970. Posteriormente me fui a Opichén como maestra de grupo y en 1975 vengo a ocupar el tercer grado de la escuela Doctora Montessori, Actualmente está. que donde estudié mi primaria. Es la que está en el centro, porque pues La que está en el centro. nos podría contar un poquito de la historia, por qué habían dos escuelas. Sí, era una escuela con dos edificios. Era lo mismo. Era lo mismo. Tenía el mismo nombre y Nada todo. más que no había cabida para todos los alumnos y todos los grupos, entonces se dividía los alumnos. Primero, segundo y tercero en un local, cuarto, quinto y sexto en el otro local. En la otra escuela, En la otra escuela. que está frente a Don Uy. Uy, así es. Así se armaron dos escuelas. Así se O sea, Dos edificios. dos edificios, pero Y era una una escuela. sola. Una sola. Hasta ahí porque ya trabajamos allá como maestra de grupo. Estuvo como directora la maestra Julieta, de las que recuerdo. Estuvo el maestro Liceo. Estuvo la maestra Mari, una de Concal. Estuvo el maestro Jorge Osorno Como directores. como directores. Y como compañeras de trabajo estaba la maestra Luz, la maestra Heidi, la maestra Rosario, la maestra Leonora, maestro de educación física, el maestro Oscar Lavadores, que vive en Bécala. Y así. Posteriormente, al irse la maestra de sexto grado, la maestra Teresa Tolosa, me dieron el sexto grado y de allá, ya adelantando, se hacían concursos de zona y entre esos concursos ganamos uno con el alumno Ariel Ruiz Mancilla, que se fue a México a saludar al presidente de la República. ¿En qué ganó? Entonces, Se fue sí. a saludar al presidente. Sí. Con todo pagado y todo. Con todo pagado. ¿Él solito o puede? Él con los maestros
que le estaban el cargo para ese entonces. Ok. Cuéntanos un poquito de la experiencia que fue ser directora aquí en la Montessori. Bonita, porque organizábamos concursos, organizábamos veladas, kermés y todo eso. Y muchos de veras participaban los padres de familia. ¿Cómo era la experiencia con los padres de familia? Ay, muy bonita. Los padres de familia, que ninguno tengo queja, me apoyaban a sus hijos. Nunca hubo aquello de que vayan a hacer escándalo en las escuelas, nada. Los domingos es más iban a hacer talacha, le decían talacha, porque iban allá a reparar los bancos, a limpiar los salones, el patio de la escuela. Todos nos llevamos bien los padres de familia en aquel entonces. Un trabajo conjunto, mutuo. Con padres de familia, maestros, nunca decían, no, vengo a colaborar. Venían, si era domingo, sábado, ellos no decían que no. Participaban los maestros, bailaban en los festivales. Los mismos maestros. Los mismos maestros. Hacían sus grupos para bailar. Sí. Yo estudié en la Montessori y sí me acuerdo que... Yo me acuerdo muy bien que pues era muy diferente, que sí los maestros te llevaban la atención y mandaban a buscar a tu papá y tu papá no se molestaba porque te llamaban la atención, te castigaban, porque eran medidas que pues se tenían que hacer. Exactamente. Sí. Y si castigamos a los alumnos, teníamos que decir por qué los estábamos castigando, no nada más que por castigarlos. Llevamos un control de calificaciones, no sé si se acuerdan, que llegamos unas libretitas en donde ponían las calificaciones semanal de los alumnos y los alumnos tenían que regresar la libreta firmada por el padre de familia. ¿Se acuerda de algún alumno en especial que... Ay, tengo alumnos de aquí ¿cómo se llama? De Chactum, que hasta la fecha me saludan. Sí. ¿Algún profesionista que haya llegado así? Varios profesionistas. En el momento no recuerdo los nombres, pero sí, tengo maestros. Hay otros alumnos fuera de Huasca, que la recuerdan, la saludan y todo. Maestra Tere, ¿no te acuerdas que me dijo que Garma todo el tiempo me saluda en el mercado, donde sea, maestra Tere, ¿qué tal? La recuerdan con mucho cariño. Yo sí me acuerdo, en mis primeros años de primaria, pues sí, la veía ahí por la Montessori. Y me acuerdo mucho de la maestra Luz, pero era totalmente diferente. Hasta la propia escuela, el edificio, ahorita ya ha cambiado demasiado. Sus espacios, sus salones, los mesabancos, ahora son sillas individuales. Pero sí, todo lo moderno nos debemos que adaptar a ello. Sí. Claro. ¿Y ahora a qué se dedica actualmente? Actualmente, pues aquí a las labores domésticas, acompañar a mis hijos, a mi nieta, apoyarlos. ¿Su pasatiempo favorito que nos los comparta? Costurar. y lo contado. Es lo que me gusta. El día de hoy vimos varias obras que la maestra ya tiene hecho en su costura. ¿Cómo se llama? Es punto de cruz. Punto de cruz. Unos cuadros bien bonitos. Ahorita le vamos a tomar la foto para que yo les ponga en la entrevista de sus trabajos de la maestra. A eso se dedica actualmente. Sí. A labores de la casa. Labores de la casa, lo que me gusta. Pues muchísimas gracias, maestra, por su tiempo. Claro que sí, mucho gusto. La recordamos siempre con mucho cariño.